Vamos a dialogar, porque ayer me llegaba información, en realidad estaba escuchando, ¿sí? A algunos dirigentes agropecuarios en relación a, ayer también lo charlábamos con Antonio Martín, ¿no? Con el ingeniero agrónomo que hace INTA en la radio, de esta difícil situación que está atravesando, ¿sí? La producción agropecuaria, ¿sí? Teniendo en cuenta que no llueve, hay sequía, estamos ahí con una disyuntiva en cuanto a... Y cuando llueve, llueven 2 gotas. Sí, por lo menos en Chivilcoy, no toda la provincia de Buenos Aires, pero gran parte de la provincia de Buenos Aires está atravesando esta dificultad de la falta de lluvia, de la falta de agua. Y obviamente, bueno, esto por un lado perjudica lo que es la siembra actual, ¿sí? Y obviamente va a perjudicar lo que es la cosecha de trigo, de cebada. De hecho, algunos ya productores lo van a utilizar para pastoreo, ni siquiera para vender el trigo y la cebada. Y además, bueno, te pone también un dejo de incertidumbre en relación a sembrar maíz, no sembrar maíz. Claro, ¿qué hacemos? Si puedo ir a soja, no puedo ir a soja. Bueno, vamos a charlar con el diputado Luciano Bugallo, que además es productor agropecuario. Entonces, conoce esta temática, amén de, por supuesto, trabajar en el ámbito legislativo. Y, de hecho, sí, justamente la comisión, el área, sí, del agro, que representa la coalición cívica, está, bueno, ya proponiendo la emergencia agropecuaria. Exacto. ¿Sí? Y mira, si me apuras un poquito más, si esto sigue así, me parece que ya vamos a ir camino, en algunos casos, al desastre. De hecho, tengo entendido que ayer a la mañana, desde la Asociación Rural de Chivilcoy, se reunieron con el Poder Ejecutivo local para solicitarles el pedido de la emergencia hídrica. La emergencia agropecuaria. La emergencia agropecuaria. Diputado, ¿cómo está? Buen día. Aquí Pablo Eduardo, lo saludamos desde Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, por favor, gracias a ustedes por este momento. Luciano, bueno, esta es la situación, ¿no? O sea, es una situación crítica, una situación en la que por ahora se está pidiendo la emergencia agropecuaria. Viene muy complicado todo lo que es el tema trigo, ¿no? En gran parte de la provincia de Buenos Aires. Sí, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el resto del interior del país. Santa Fe también está complicado. Yo justo estuve el fin de semana pasado, digamos, fui a visitar a mi familia y yo soy de Ascensión, partido de Arenales. Para lo que por ahí no queda justo el noroeste de Buenos Aires, cerca de Pergamino, Roja, Junín. Y la verdad que yo también tengo 41 años, pero uno también charla con la gente más grande y no tienen registro en la memoria de haber visto algo así, digamos. Vos andas por la ruta y te hace acordar en aquellas épocas donde antes de la siembra directa se pasaba el arado, doble disco, rastra, que era una polvadera de tierra impresionante, digamos, y hoy eso es increíble verlo. Pareciera que uno está transitando una ruta por el medio de la pampa con todo seco. Esta es época, aparte uno también lo puede ver hasta en el patio de su casa, esta es época donde prácticamente toda la semana tenés que cortar el pasto en tu casa, y lo mismo pasa en el campo. El que tiene animales, el pasto no le crece, no tiene forraje para alimentarlo. El que hace agricultura, digamos, los ciclos de las plantas no llegan a reproducirse. Hoy vos ves trigos que tienen una altura más o menos de 10-15 centímetros, ya largaron la espiga. O sea, el trigo tiene una etapa primera, sería que es un estado vegetativo, donde hace mucha cantidad de hojas, y después larga la espiga, y esas hojas lo que ayuda a hacer generar fotosíntesis para llenar los granos. Claro. Hoy tenés trigos chiquititos, pelados, con espigas que van a quedar vacías. Recién también lo decía, digamos, si esto como está previsto, que seguramente por lo que dicen los pronósticos se va a extender por lo menos como por 3 meses más, va a complicar también la siembra de maíz, de soja, y estamos hablando, en trigo ya está la pérdida más o menos más del 50%. Por más que llueva, digamos, quizás la lluvia puede ser que la pérdida no sea mayor, pero es irreversible el daño. Pero perder y se pierde. Estamos hablando de la harina, del pan del año que viene y del sobrante que a veces va a exportación, que no va a existir. Si se complica la siembra, digamos, de la gruesa, de girasol, maíz, soja, digamos, también no solamente estamos hablando de gran parte que va para consumo interno, que va para engorde de ganado, sino también que va a la exportación y a la generación de divisas. Entonces, también vamos a estar complicados. Entonces, digamos, en este contexto que hemos pedido al gobierno, no solamente a Kicillof, también al resto de los gobernadores, digamos, de las provincias productivas, que declaren la emergencia en aquellos casos de catástrofe donde sea necesario, que agilicemos todo este proceso, digamos, digamos, de todo lo que tiene que ver con la emergencia, digamos, con las herramientas que
digamos, que esto brinda a los productores, porque hay vencimiento de deuda. Claro. Hay casos, por ejemplo, donde productores que, digamos, hay una herramienta que se llama Forward, que es donde vos fijás el precio a entregar cuando vas a cosechar, y hoy no vas a tener los granos para entregar. Entonces también se va a generar un incumplimiento de contrato entre privados. Entonces, en ese sentido, también le pedimos tanto al Banco Nación como provincia, digamos, que preparen mecanismos financieros para poder, digamos, porque acá lo que estamos hablando son productores que van a caer fuera del sistema. Sí. Van a caer y la verdad que estamos hablando justamente del motor de la economía. Perdón que me fui por las ramas. ¿Qué implica, diputado, o sea, la emergencia, sí, o el desastre? ¿Qué implicaría? ¿Cómo beneficia, cómo ayuda al productor en este hoy momento? La ley, ¿no? digamos, si la pérdida es del 50%, ya es emergencia. Si la pérdida supera el 80%, se declara catástrofe. La diferencia en esto es básicamente que todo lo que sean los vencimientos de deuda, digamos, de vencimientos impositivos, si estás en catástrofe, se suspende, digamos, no pagás los impuestos durante el tiempo que dure la emergencia, y si estás en emergencia, digamos, se prorroga el vencimiento. Lo que te hace es tratar, digamos, de aliviarte en el momento que estás transitando la emergencia para no estar justamente generando mayor presión a un productor, digamos, que está sin recursos. Nosotros incluso sobre esto preparamos un proyecto de reforma de la ley de emergencia hace más o menos 15 días que baja esos porcentajes, porque en realidad, digamos, cuando vos ves el nivel de presión impositiva que tiene el sector, sobre todo el sector agrícola, que está en torno al 70%, el Estado se lleva, de cada 100 pesos que produce el campo, 70 pesos se lo lleva el Estado sin arriesgar absolutamente nada y sin ningún tipo de costo que cubrir. El 30% el productor tiene que pagar insumos, combustibles, sueldos, alquileres. Entonces el margen de ganancia es muy pequeño, digamos, que le termina quedando el productor. Entonces cuando ya hablamos de una pérdida del 50% de la producción, en realidad es catástrofe para el productor. Ese ya no recupera absolutamente nada. Entonces, en esta reforma que presentamos, bajamos esos porcentajes y otra también que es que cuando vos suspendés, digamos, el pago de impuestos o prorrogás durante el lapso que dure la emergencia, generalmente cuando termina la emergencia se genera un cuello de botella, porque vos tenés que pagar automáticamente toda la deuda de esos 6 meses, años, 2 años que haya durado la emergencia, más los impuestos que te vienen, digamos, de ahí en adelante. Sí, los actuales. Entonces, el productor viene sin un mango porque no pudo producir, con deuda impositiva que tiene que cubrirla de golpe. Entonces, a veces la emergencia hasta termina asfixiando mucho más que lo que trataría, digamos, de aliviar. Así que también lo que hemos planteado es que se reforme justamente, que no solo, digamos, haya una prórroga de vencimiento, sino que cuando se termine la emergencia, esa deuda acumulada también se pueda prorrogar nuevamente en un lapso de tiempo de lo que duró la emergencia hasta ahí. Básicamente pensando, digamos, de qué manera ponemos el Estado al servicio del productor, porque siempre estamos pensando al campo como la billetera, o donde cuando hace falta plata, al campo, cuando hay cosas subimos retenciones. Y también si queremos ser socios, seamos socios no solamente en las ganancias, sino también cuando se complica la situación, como en este caso de climática. Entonces, tiene que ver con un cambio de concepción. Si el Estado decide ser socio de los productores, seamos socios en las buenas y las malas. Y en este caso, la verdad que estamos transitando una mala, entonces acompañemos. Tengo entendido, Luciano, usted dirá si es cierto o no, que aquel productor agropecuario que accede a la emergencia después no puede solicitar créditos, por ejemplo. Sí, a ver, pasa que mientras vos estás transitando la emergencia, digamos, si tenés vencimiento de crédito, también se te suspenden las cuotas que tenés que pagar, digamos, durante ese lapso. Se prorroga, digamos. Entonces, si vos, es sentido común, digamos, si vos no estás pudiendo pagar cuotas, no podés mostrar que las podés pagar. De todos modos, lo quiero decir, la emergencia también tiene mecanismos de apoyo financiero, tanto como subsidio como créditos a tasas, digamos, subsidiadas, que tienen que ser acorde, digamos, no es un crédito común, porque el productor agrícola su campaña dura 6 meses, el productor ganadero son ciclos de 2 años o 3 años, entonces son créditos que el Estado tiene o debería tener en apoyo justamente a estos productores que están, digamos, golpeados por emergencia, que sean acordes a su tipo de producción. Entonces, tiene que haber mecanismos financieros, de hecho, la emergencia, digamos, contempla eso, pero dentro de lo que es el paraguas de emergencia, o sea, no por fuera, porque de hecho son tasas subsidiadas, digamos, son beneficios porque tenés que volver a poner en marcha una maquinaria, lógico. porque es una inversión impresionante, sembrar, meter semillas, fertilizantes, fungicida, herbicida y demás, para que después
¡pum! No te nació absolutamente nada, que es lo que está pasando ahora. Entonces no tenés manera de recuperar el dinero, tenés que volver a arrancar de cero. Sí, sí. Sí, bueno, ahora estamos en una disyuntiva porque quienes hacen maíz, maíz digamos de primera, sí, están complicados porque hay que invertir y no saben si invertir porque la situación, sí, no da. O sea, no llueve, no da. Se habla de pasar a maíz tardío, pero hay que ver también después si la lluvia acompaña para hacer maíz tardío. Claro. Si pueden pasar a soja y bueno, y si no, bueno, también vamos a estar perdiendo maíz, ¿no? O sea, y nos vamos a quedar con soja nada más. Es muy bravo lo que está sucediendo. Tal cual, es como vos decís, y aparte, digamos, también hay que tener en cuenta que digamos, los insumos que requiere, incluso el costo de la semilla de maíz, es muchísimo más que la soja. Entonces hay muchos que, frente a un escenario que tenés variables que no podés controlar, que las probabilidades hoy te dicen, che, es posible que tenga sequía, no que se regularice la lluvia. Claro. Entonces hay muchos que van a optar, digamos, directamente no hacer maíz, pasar a soja, porque de última, si perdés menos plata. Claro. Pero la verdad que, o sea, enfrentar una nueva campaña sin recursos, porque venís, digamos, de esta campaña que no digamos, fracasaste, tenés que pagar las deudas porque no, el tema no es que solamente no ganaste, sino que tenés plata invertida y deuda de semilla, de combustible, de fertilizante y demás, que tenés que cubrir de algún lado. Sí. Entonces, digamos, se empieza a hacer una bola de nieve y eso es generalmente lo que termina sacando a los productores del sistema. Sobre todo, acá estamos hablando de productores chicos, medianos, digamos, medianos a chicos. El productor grande generalmente tiene un poco más de espalda como para pasar estos momentos, seguramente por ahí tiene más diversificación en cuanto a la producción. Y también quiero aclarar que esto no solamente está golpeando al productor, porque por ahí nosotros, y sobre todo en la zona nuestra, nos centramos mucho en lo que es agricultura, pero también esto está golpeando a la ganadería, al tambo, porque ya como no nace ningún tipo de cultivo, tampoco tenés pasto, tenés pastura, no te están haciendo, no, digamos, el rebrote no se da con el tiempo que tendría que hacer, entonces los tambos se quedan sin pasto, eso el año que viene vamos a tener faltante de maíz, lo cual también va a terminar encareciendo los alimentos balanceados, digamos, para los animales. Digamos, acá, por eso, digamos, y esto lo hemos hablado varias veces, en el sector los tiempos siempre son mediano y largo plazo. Digamos, acá, si vos tomás, incluso si tomás una medida positiva, nunca te impacta en la corta, te impacta en la larga. O si tomás una medida negativa, también te perjudica en el mediano y largo plazo. Acá está el que está pensando qué hacemos el año que viene. Y uno de los planteos que también hicimos como mesa agropecuaria es, seamos responsables, esto de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, en el uso de los recursos. No vamos a tener un mango el año que viene, muchachos. Vamos a estar secos, quebrados. No solo los productores, sino el Estado, porque el Estado es casi 100% dependiente de la economía agropecuaria. Sí. Entonces, seamos responsables hoy que estamos discutiendo los presupuestos, no solo en nación, sino también en provincia, de qué manera vamos a gastar la plata, cómo la vamos a gastar, que sea en un gasto eficiente, en donde realmente se necesita y sobre todo en forma transparente, porque va a ser un año muy complicado. Ya han planteado el tema en la legislatura, lo van a plantear, ¿sí? Aunque bueno, en muchos casos ya, como recién decía Pablo, ¿no? Lo que está pasando en Chivilcoy seguramente está pasando en otras ciudades, los propios productores o sus representantes ya están hablando con las autoridades locales, ¿no? Sí, acá nosotros lo que hemos pedido, digamos, el proceso normal sería que los municipios, con los productores, con las entidades, digamos, hacen el relevamiento local, hacen el pedido de la provincia, digamos, aprueba, digamos, autoriza, digamos, o decreta la emergencia en esos municipios y recién ahí empieza a activar todo el mecanismo, digamos, de ayuda. Acá lo que nosotros hacemos es tratar de acelerar estos pasos, porque si la provincia se va a quedar de brazos cruzados, viendo que la producción está perdida, esperando que los municipios se reúnan, que toda la cuestión burocrática, que lleguen los pedidos y demás, la verdad que pasan los meses y vuelvo a repetir, se están cayendo productores del sistema. Entonces, acá lo que hay que hacer es, muchachos, sabemos que estamos en un estado de emergencia o de catástrofe, trabajemos para optimizar los tiempos, para tratar de que la ayuda llegue lo más rápido posible y a ver de qué manera, digamos, subsanamos esta cuestión climática que si bien no es responsable el gobierno, digamos, de la falta de lluvia, pero sí, digamos, en los mecanismos de acompañamiento. Así que, y también tiene que ver, hoy justo, perdón que te robo un poquito, pero hoy también hablamos, porque a veces acá pasamos de sequía y no nos sorprendería que el año que viene pasamos a inundación, porque el clima también por digamos, supuesto. viene raro. Y también en estos momentos,
cuando hablo de pensar en el largo plazo. Tendríamos que estar pensando en cuáles son las obras que vamos a necesitar el día de mañana en época de exceso de lluvia. Porque después viene la inundación y decimos, hay que hacer obras, pero las obras se hacen en estos momentos. Ahora, claro. claro, ahora. Hoy se hace la obra para mitigar el impacto que el día de mañana puede llegar a tener un exceso hídrico o inundaciones. Porque después siempre se inundó, hay que hacer obras, la gente, o sea, en ese momento no la podés hacer, tenés que esperar que baje el agua, y cuando baje pasa el tiempo, la obra no se hace. Digamos, digo esto porque pareciera como que también estamos de brazo cruzado y mientras tanto no estamos haciendo lo que hay que hacer. Salvo la cuenca, digamos, la del río Salado, que ya viene desde hace un tiempo, digamos, que viene avanzando, pero después hay otras obras, cuando yo me refiero a obras, también son obras menores, de limpieza de arroyos, de canales. Hay un montón de arroyos que están tapados, digamos, por planta, digamos, cuando viene una inundación, el agua no corre. Digamos, hoy tenemos que estar pensando también de qué manera trabajamos y aprovechamos, lamentablemente, este contexto de sequía para hacer las obras que hay que necesitar para más adelante. Por supuesto. Diputado, agradecerle muchísimo la comunicación con Radio del Centro, como siempre. Muy amable por charlar con nosotros. A ustedes, muy buenos días y gracias por que tenga un buen día. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con el diputado Luciano Bugallo, ¿sí? En este caso de la Coalición Cívica, representante de Juntos, porque desde la Coalición Cívica han elevado un pedido de emergencia o desastre agropecuario, dependiendo del caso. ¿Sí? Sí afecta 50% de la producción o más. Exacto. ¿Sí? Así que bueno, la idea es, así como está haciendo ahora la Asociación Rural, que cada uno de los municipios con sus representantes empiece a presionar, puede hablar con la municipalidad. Exacto, y a su vez el municipio presiona a provincia y legislatura, bueno, está proponiendo, por lo menos desde Juntos, de la Coalición Cívica, que provincia tenga en cuenta que se puede estar, digamos, solicitando esta emergencia o desastre agropecuario.